y uno inculca también, mira, también, claro, y bueno, si por favor, porque hay que también colaborar también, porque tú sabes que nosotros No esperaba esto, pero nos tocó. Ven. Sí se siente, está triste porque uno se pone a pensar y le pega la tristeza, uno nunca había estado así, yo nunca había vivido así. Ya va, hijo. Ya va. Ya va. Ya, llama a tu papá. Y es duro, es difícil estar aquí en la calle. Aquí me siento con mucho frío. Sí, con mucho frío, de verdad. Nunca imaginé llegar aquí y estar así como estoy. Sí, de verdad. Sí, primera noche que voy a pasar aquí afuera, debajo del puente, porque estaba durmiendo en una casa y nos sacaron. me queda 2 horas de aquí. Pero yo creo que mañana. Sí. This is how I spent much of 2023, meeting mothers and fathers and children. Hola, es Angelina, la periodista, ¿ok? Talking with them through messages on WhatsApp, looking for a story buried underneath the politics and headlines. They came in search of a better life. What they found wasn't necessarily better or worse, just something different, something new. Una vida nueva para mí y para mi familia, para mi hija, para mis hijos, sí. Acá, pues, es una vida nueva, comenzar de cero, pues. Eso, comenzar de cero. Filadelfia y New Jersey, Nueva York. Estamos organizando cosas. Es que en Denver no hay refugio. Aquí no hay refugio para inmigrantes. Eso es lo malo. Get an answer, and get an answer now before you move anybody out of this camp. Go get an answer. We're sending out the distress signal. This is, without question, a humanitarian crisis. No nos gusta, pero es lo que hay. Y la vida no es fácil empezando, a veces es fuerte. Struggle is beautiful, right? Struggle is what makes us who we are. Mi niñez fue perfecta, nunca me hizo falta nada. Y eso fue lo que a mí me llevó a salir del país, porque a mí nunca me hizo falta nada y ver a mis hijos pasando necesidad. No tenía que vestir, no tenían zapatos y yo lloraba. Yo decía, no puedo tener a mis hijos así. Llegamos al muro y ahí, pues saltando cercas y todo, fue la única manera que pudimos pasar y pasamos de noche. Aparte de eso, llegamos a este lado y nos tocó escondernos en un container de basura. Nos escondimos en un basurero donde pasamos la noche para poder llegar acá a la iglesia. Llegamos a la meta, lo que tanto esperábamos en todo ese camino. Después de 4 meses llegar aquí, estábamos en Estados Unidos. Claro que no sabíamos todo lo que nos faltaba ni todo lo que nos esperaba. Thousands of migrants make a home on a few blocks of sidewalk outside El Paso's Sacred Heart Church. For many, this landmark means they made it, finally.
El momento fue extraordinario, no lo sabría describir. Cuando llegué acá, me acuerdo llegué a este sitio y me puse a llorar después de todo lo que había pasado. Most walked 3,000 miles from South America, carrying sick children through the jungle, dodging criminals who kidnap, rape, and steal, walking past the bodies of people who died on the same journey, before arriving here at this church turned shelter. Pero en verdad estamos en incertidumbre, pues, porque no sabemos cómo actuar, tenemos el miedo. Roberto is 25 days into his stop in El Paso. No, pero es que frío no había calor. Fear keeps him here. His final destination is Canada. He has no papers. Hemos burlado las leyes federales de Estados Unidos al cruzar ilegalmente. Pero, ¿cómo hacemos si nosotros queremos un mejor porvenir para nosotros mismos y nuestros hijos? Of the over 30,000 migrants who came to Denver this year, most crossed the border here in El Paso. Angustiados, ya como cansados. Maria and her kids, Jose Angel and Maria Angel, traveled 4 months just to get stuck here, afraid of getting deported. Uno se siente como entre la espada y la pared y uno se aflige, se agota. Llegan momentos que uno dice que ya no puede más. Toca tener fuerza sacar fuerzas de donde no hay por los hijos, porque si yo no tengo fuerzas, mis hijos tampoco. Ellos dependen de mí. "10 hours and one interstate connect Denver to El Paso. We headed south, hoping to meet migrants at the start of their route north. We wanted to know how they got here and how they plan to move forward to create a new life. Estamos más cerca porque, claro, estamos más cerca cada vez porque después de 4 meses solo veíamos lejos. Ya estamos cerca, ya nos falta poco. The first group of Venezuelan migrants started arriving in Denver in late 2022. Over the first few days of December, 25 arrived. Our project began in January. By the end of the month, 4,300 had come to Colorado's capital. Viaje tranquilo, a pesar de todo fue tranquilo. Pasamos los checkpoints de reglamento con nuestra documentación y aquí estamos. Yo llegué acá en bus, en autobús acá a Denver. Colorado es un buen país, un buen estado de Estados Unidos, muy acogedor. The bus ticket from El Paso to Denver, $90, the biggest city with the cheapest ticket. Roberto was the first person we met in El Paso who arrived in Denver. This is not his final destination, but it's the closest he's felt to accomplishing his goal. Ahora sí me siento libre. Es un camino, todavía nos queda un poco de camino difícil, pero en realidad me siento libre. Estoy en un país con libertad. Es muy difícil la situación en mi país. Es difícil cuando tú quieres lo mejor para tu país, para tu pueblo, y no puedes hacerlo. Me sentía como manos atadas. Pero fue muy difícil tomar esa decisión. No tomar la decisión de salir, sino tomar la decisión de dejarlos ellos allá. Roberto hopes to send money back to his kids one day so they can make the journey themselves. Until then, he'll be alone. ¿Qué es lo que más extraño? Mis hijos, mi padre, mi madre. Es lo que más extraño en este viaje. Y sabes, el calor de mi casa, mi perro, my dog. I'm missing my dog. I'm missing my father, my mom, my child, my people, my street, my house, my country. I miss every country,
And still, he left. ¡Ya! Por fin, o sea, juego en un parque, aquí. Es el primer día que vengo a un parque aquí en Estados Unidos. Sí, diferente. Y por fin salgo del hotel, porque siempre he estado allá aburrido. Y son niños, y pues esa felicidad es lo que me llena. Yo digo, bueno, al menos les estoy ofreciendo algo que no les fuese podido ofrecer estando en Venezuela. Entonces yo me siento mejor aquí que allá. ¿Cómo se siente aquí en Denver y después del camino? Acá en Denver, bien, pues ya no me quiero ir de aquí. Uno lo hace y luchando y todo, a veces nos arrepentíamos en el camino porque yo decía, no sé por qué lo hice y todo, pero ya estando acá ya uno dice, sí, yo lo hice fue por esto. Pero sí me veo ya en un futuro acá, en Denver. ¡Ya escapé! ¡Ya escapé! ¡Ya escapé! As the migrants arrived, the city of Denver improvised, turning hotels into shelters. But as those shelters filled, the city elected to impose a 2-week deadline, 14 days to stay, 14 days to find work and housing. In early January, 1,800 migrants were staying in Denver shelters. Lo más difícil de estar acá en el hotel es que el hotel queda muy retirado del centro. Y si nosotros necesitamos salir, nosotros ahorita no contamos con un sueldo porque no tenemos trabajo estable, necesitamos generar ingresos para poder pagar un alquiler y irnos. Estoy caminando a agarrar el bus para dirigirme al Home Depot. Voy hasta allá porque a veces salen oportunidades de trabajo. No, a veces no. A veces no hay trabajo. Ahí, Marlene. Wilmer and his family have a week left in the shelter to find another place to go. Ayer fueron y nos tocaron la puerta y nos dijeron que si sabíamos que nos quedan 7 días para desalojar. Preocupados porque ya nos llegó la carta de desalojo y se nos ha hecho complicado. Tenemos que buscar alquiler. Piden una serie de requisitos ahí para alquilar. No tengo una idea así de qué tipo de trabajo me puede salir, pero lo que me sale, lo hago. Wilmer needs someone to give him a chance. Buenos días. ¿No necesita alguien que lo ayude? Para jale. Alguien para el jale. Para trabajo. ¿No tiene nadie? Ya, gracias. He has 7 days left in the shelter with his family. Sí, ellos dependen de mí, sí. Ellos dependen de mí. Ellos son mi motor para yo salir todos los días. As many migrants struggle to put down roots, others leave Denver heading elsewhere. Me siento como ansioso. Quiero continuar el viaje. Es un poco triste que es el último día para usted. Sí, bueno, alegre en parte, pero también en parte tristeza. Pero porque cada vez estoy más lejos de los míos en Venezuela. Roberto wants to live in Canada, so the city of Denver bought him a bus ticket. ¿Se siente un poco nervioso? No, nervioso no, ansioso. Es la ansiedad por querer seguir avanzando. Por llegar ya, que acabar con esta travesía y llegar a nuestro sitio que vamos a llegar. City leaders figured it's cheaper to bus migrants to their final destinations St. Louis, New York. than it is to pay to shelter them. Cuando llegamos a Denver, nosotros en realidad, Angelín, nos sentimos en libertad. It was in December, and I remember it was a call from the city to say, we need your help. And I said, what's going on? She goes, well, we're trying to come up with a donation, but also an event.
I said, for what? She goes, well, we've had a group of Venezuelan families have arrived and we'd like to do something. I'm like, wow, what? And I'm like, absolutely. Let me see what we can do. And they said, we already have the place. So we got together, we started thinking. I mean, that's when we found out a lot of what was going on. For years, Yoli Casas has worked with Spanish-speaking children with her nonprofit, Vive Wellness. ¿Estos son los niños? Ahí están. Ya llegaron. Yoli saw a new need in the faces of children arriving with nothing. Hola, hola. It's hard. I mean, ¿Cómo están? Bien. You realize how hard it's going to be for them. Not impossible, and resilient. Children are very resilient, more than us. But still, you know, it's like a scar, I think. ¿Cómo están? Children have gone through a lot, and so it's going to reflect on the rest of their life. But, you know, I mean, no child should go through this, but I know that's life. So it's hard, really hard. Okay, okay, let me llamar a María Elena. Okay, gracias. As more migrants arrived, Yoli shifted her focus on getting migrants out of the shelters and into more permanent housing. 7. Sí, pero hoy vamos a tener 7 casas. 7 casas que la gente, la familia se va a mudar hoy. Entonces sí, eso es lo mejor. Yoli's team helps families with the first month's rent and deposit when they sign a lease of their own. For me, hearing that and seeing those checks come out, knowing that people are, you know, are making it, it's a huge thing for me. Buenos días, ¿cómo están? Right now they're going to start delivering the checks. The families will go and sign the lease, get the keys. La pregunta aquí es, ellos seguro que te dijeron que ya tienes tu carta, tienes tu aceptación en los apartamentos. Ok, entonces la situación es esta. Y entonces aquí estaría la entrega del cheque. Yoli's team received $2.6 million in state funding to help migrants get out of the shelters and into permanent housing. So far, they've helped 2,600 people, like Fabiola. Este es un paquete de bienvenida. Bienvenida a su nueva casa. Gracias. Gracias. Mira. ¿Viste? Es como cuando dicen que uno está enamorado, que se alborota el cuerpo, así igualito. Uno entrar y sentir esa emoción es demasiado, es algo demasiado. Eso, mami. You know, they have a place you call home, a place in Cook. The kids can sleep at night and, you know, go to school. Ese es el grande y este es el pequeño. Mira tu cuarto. This is not temporary sheltering. They have homes. Primeros días no dormí. No dormía porque como ella dormía conmigo, yo pasaba la noche y me despertaba y se me salían las lágrimas sola y yo decía, ¿dónde estará Ramona? Maria's dog Ramona came with her family on the journey. Y es parte de mi familia, es como si fuese mi hija. Me duele igual que mis hijos. City rules mean Ramona can't stay at the shelter with them, so she's at the animal shelter. Siento cosquilleos en el estómago. Today is just a visit, only for 30 minutes. ¡Ramona! ¡Ay, Dios mío, mira mi bebé! ¡Ramona! ¿Qué pasó? ¡Ay, María Ángel! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está mi bebé? ¡Hola, mi bebé! Maria needs to find a new place to stay so they can all be together again. Until then, they'll live like this. Ya, mi amor. Separate. Ay. Ya, pronto vamos a estar con Ramona. Pronto vamos a estar con Ramona, ¿viste, papi? Ya,
Exactamente, mañana son 3 meses. Imagínate tú eso, ¿eh? Migrants know the journey sometimes follows its own path. Yo siempre hago, ¿cuándo será el día que vamos a estar juntos? ¿Cuándo? A mistake on the immigration application separated Yoselin and her family at the border. She was allowed in. Her family had to wait back in Mexico. Perdón. 3 months they waited, apart. 3 months of uncertainty, doubt, and worry. Denver was a stop for Yoselin. Han sido 3 meses de dolor para mí. Pero a lo que yo me enteré que le salió la cita, a mí se me pasó, me volvió el alma al cuerpo, mami. Ellos hoy precisamente están en migración. Están pasando el día de hoy por acá a Estados Unidos. Ay, yo voy a abrazar a mis hijas tan bellas, mis princesas que yo amo tanto. Y bueno, voy a llorar porque yo soy una llorona de primera. New York City was their ultimate goal. 3 months later, finally, the day she's waited for. No me imaginé que iba a ser tanto tiempo. 3 meses, imagínate. I'm going to cut to the chase and be very clear. We're in desperate need. We have arrived at a point where our resources are stressed. Denver cannot continue to financially shoulder this burden alone. In March and April, we were seeing 20 to 30 arrivals per day. On Tuesday, we saw close to 400. 5 months, 10,000 migrants, $16 million. Anywhere from 4,000 to 2,000 migrants per night, new to the city. We are in a humanitarian crisis. I don't know what perfection looks like in a humanitarian crisis. I think the worst thing we could have is migrants who come into our city who also will end up on our streets. And we are doing everything we can to hold that dike from breaking and having an even greater crisis of people unhoused in our community. Yes, ma'am. After seeing as few as 34 migrants per day in the spring, the week of May 8th, all that changed. 1,500 arrived in Denver in 1 week. The start of the second mass group of arrivals Mayor Hancock knew was coming. Sí, es que en Denver no hay refugio. Aquí no hay refugio para inmigrantes. Eso es lo malo. Están abriéndolo ustedes para unos días y ahí tienen que estar en la calle. Exacto. Yoli Casas also expected it. Eso es fácil. Ustedes van a ir caminando. ¿Saben cómo llegar? I didn't have to think about it. I never even sat down and thought about what I was doing. It was more like, okay, next day, what do we do? And then it just happened to stop. Philadelphia y New Jersey, New York. Children, women, and families slept overnight in this parking garage, a makeshift migrant registration center, in hopes they will get a room in a shelter or get a bus ticket to leave. Ya tengo 3 días de estar aquí, durmiendo acá. Me anoté en una lista donde pones tu nombre, tu apellido y la ciudad donde vas. Es difícil, pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos algo estable que pues los refugios están llenos? When moving forward on the journey comes to a stop, being a mom doesn't. No sabemos qué, pues estamos esperando la lista, que nos llamen, que nos pasen. Yo estoy desesperada porque ya yo tengo 3 días. No estamos comiendo bien aquí, porque acá no nos dan comida, o sea, esto no es un refugio. Hacia aquí, no les van a dar estadía porque están llenísimos. I think seeing the children come here, I can relate to that. However, I feel like they come with a lot more trauma, and I didn't have to walk across the countries or see things that they have seen. I arrived when I was almost 17, and I moved from Venezuela.
And my parents, we came here to the United States for our sabbatical for my father, for my 8th grade, and I realized that there was those opportunities. It was hard. I didn't know the language. You know, I didn't know many people, but most important, I was alone. You know, I understand when people leave their families. I was just me, and leaving my mom and my dad and my brothers. And so I think that was one of the hardest things I have ever done in my life. I still have feelings about it, you know. No, esperando. Ya están viendo los pasajes y esperando los hoteles. When Yoli sees families outside, she finds the funding to get them inside, part of her passion. Hey, Jackie, how are you? This time, do you have 11 rooms? It means booking 11 hotel rooms for families that were sleeping in the parking garage. How far is it? Do you happen to have 11? Well, we're a nonprofit. You don't have anything left? Okay. They are confirmed. It means it's happening. Véngase para acá. We work with families to get them homes and housing, but we have the kids all the time. And I hear about their dreams and aspirations and what they want to achieve, going to school. When you see them laugh and play, you know, you realize that they are resilient, and with love and care, you can get through it. Ahí nos vemos pronto. Adiós. Okay, señor. It's the right lane to take the I-70 West ramp. Igual no es muy lejos. Está un poquito cerca. Pero en el hotel ya estaban pasando muchas cosas y ya están empezando a sacar gente, porque lo vimos, que sacaban gente, y yo decía, no quiero imaginarme cuando nos toquen la puerta y nos digan que tenemos que desalojar, porque ¿a dónde vamos? Yo les agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas, porque en estos momentos no podemos estar en la calle. Finally, Maria unpacks so much more than the clothes she brought with her. Ya los niños pueden estar más tranquilos y bueno, ya no tenemos esa zozobra de que nos van a venir a tocar la puerta hoy, mañana, en la noche y nos van a sacar a la calle, pues. A developer says Maria and her family can stay in a vacant property for free. Entonces yo decía, no sé si es Dios que está actuando, pero de verdad agradecida con todas las personas que han apoyado y han aportado como su granito de arena cada quien. Muy agradecida, de verdad. Maria is home. Not that this home will be without struggle. Oh, un dolor de cabeza. Es desesperante, y más cuando los niños piden y uno tiene que darlo. Jorgelis and Maria come here every Thursday. Pensar en todo, literalmente en todo, en pagarle la aseguranza del carro, la gasolina, el alquiler, en este caso nosotros. Ven, Mati, por aquí. Este banco de comida, ¿cómo te ayuda? Todos los jueves venimos y pues podemos agarrar muchas cosas, aceite que es necesario, arroz, verduras, frutas, que a los niños les encanta. Y bueno, mucho porque es todas las semanas y no ahorro mucho dinero que no voy al supermercado. Se ha acabado todo, Angelín. Como los niños están de vacaciones, están siempre en la casa y todos se comen. No, ya no queda nada. Todo ya no los comimos. En la tienda me toca comprar que sí las harinas, el queso, la mantequilla, pero siempre complemento, gracias a Dios, con muchas cosas que puedo llevar de aquí. Gracias. Pero sí, en realidad sí es de mucha ayuda y de verdad se le agradece, pues, porque si no fuera por esto, ahorita no tuviéramos nada. No tuviéramos ni qué comer. Back home with groceries. Ramona, entra. Ramona, entra. Back home with Ramona. Ya estamos ya. No tenía comida, como 3 semanas sin plata. Ya tenía la nevera vacía. Hasta ayer nos duró el arroz, que yo dije, ya se acabó el arroz, ya no sé qué vamos a comer. Ya no teníamos comida. ¿Qué quieres, Mati? ¿Fresas? Hubo bastantes cosas hoy. ¿Sí te gustó? ¿Está rica?
Sí, mentiroso. Pero es una zozobra, es una zozobra vivir así, de verdad, es incómodo. Yo decía, esto es el colmo de los colmos. Yo en Estados Unidos pasando hambre. Porque uno se viene, en Venezuela se aguanta mucha hambre, mucha necesidad. Pero por la situación y porque la plata no alcanza. Entonces yo me vine a Estados Unidos y que para mejorar y estaba peor. Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy igual o peor? No es fácil. Y más cuando uno sabe que tiene hijos. Que uno tiene que buscar la manera de solucionar. Trabajo. Dale. Walkie. Es fuerte la vida del inmigrante. No le desees a nadie del mundo, amigo. Trabajo. Without a work permit, there aren't many job prospects for migrants. So every day, they go to Home Depot. De verdad no conseguimos trabajo aquí en Denver, amiga. Es la realidad. Walkie. A veces hasta las 2 de la tarde me han sacado a trabajar 5 o 4 horas y toca trabajarlo porque a veces no hay dinero para uno comer y cosas así. Walkie, amigo, walkie. The same routine. Jale. Ask for work, sometimes that works, sometimes it doesn't. Queremos salir adelante y no conseguimos un trabajo estable. Yo por lo menos se lo mando a mi mamá. Aquí te van a llorar, pero para adelante, amiga. Yo quiero ayudar a mi mamá. Tiene lepra, es una roncha que sale. Por eso, pero para adelante. Sí. Jale. Sí, bueno, se siente uno como mal, porque no todo el día ahí sin hacer nada y se van para la casa con los brazos cruzados. Entonces se ve feo eso. Es mal así, todo el día ahí parado. ¿Qué hay, mana? ¿Qué hay? Mano, hay pollo, hay cochino y hay carne. Coming to the same place with a different plan, Evie makes her own opportunities. Una arepa vale 5 y la bebida vale $1. ¿Ya la probó? She earns around $80 each day selling arepas to the migrants looking for work. Sí, me gusta así. Mejor porque no tengo que estar todo el día ahí, que para acá, que para allá. Vendo mis arepas y me voy para mi casa. Que es mi manera de gustar de yo trabajar así, para no trabajar a los demás, pues. Prefiero trabajar por mi cuenta. Y gano poco, pero me va bien. When she was in the shelter, she couldn't find a job, so she made one. And that keeps her off the streets. Nosotros venimos sin dinero. Nosotros venimos sufriendo. Ellos tienen en el bolsillo $1,700. Me piden $3,400 para arrendar. ¿Qué era lo mejor? Alquilar, comprar eso. No es lo que me gusta, pero es lo que toca. Por ahora es lo que toca. This cycle defines what we will see the rest of the year. The city's shelter time limit imposes a deadline. Migrants who can't find work, can't earn money, can't secure housing. No tengo nada. Trabajando roofing, resbalé y pegué la muñeca a la punta de la pistola y se accionó y me clavó un clavo en la muñeca. ¿Y dónde dormiste? Aquí al frente, en el techito que está ahí. Con una sábana y coloqué el bolso como almohada. This is the first migrant encampment in Denver, the beginning of another crisis. Pregúntale a ellos, ¿a ti te gusta vivir aquí? ¿No les gusta vivir aquí? Y estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar antes que la situación mejore. No, todo el tiempo no va a ser así. Y no fue fácil, o sea, ese camino hacia acá no es fácil. Se arriesga mucho. Si pasa algo, puedes perder todo. Entonces, es una decisión que no se toma así de la noche a la mañana. Y nosotros decidimos como que es todo o nada. Arriesgamos lo poquito que teníamos y nos vinimos para acá. Siempre trato de hacerlo lo mejor. Todo lo que hago trato de hacerlo mejor porque, bueno, como mi mamá a veces siempre dice, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas.
This is the closest thing Jorgelis has found to a job. It's not consistent, but when she gets a call to earn some money with odd jobs, she takes it. Pero si quisiera algo mejor, más como fijo, que donde yo vaya todos los días y sepa que tengo un trabajo. We can go out front and cut coupons if it'll be a little cooler. Ok. Solo había visto esto en las películas. No me imaginé que en realidad lo utilizaran de verdad. Voy a probarlo a ver qué me dicen en el mercado. Even if this job doesn't offer consistency, it offers flexibility. Today, no one could watch Jorgelis' son, Matías. ¿Tú me amas? ¿Cuánto? Mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Sí. Yo también. Demasiado. Hasta el infinito. Más que todo por mejor futuro para los niños, que tengan otras oportunidades que nosotros no pudimos tener y eso. ¿Cómo fue la infancia de ellos? Oh. Era eso, era ir a la escuela. A veces querían un juguete y nosotros no teníamos para dárselo. Y ellos eran niños, pues no entendían lo que estaba pasando y a veces... Claro, porque a veces uno no tiene como decirle que no. Es algo de que ellos simplemente son niños y ellos piden, ameritan. Y era que no alcanzaba el dinero para nada. No nos alcanzaba porque teníamos que el alquiler, la comida, todo eso, y él solo costeaba todo. Comíamos, dormíamos. Comíamos, dormíamos. No la podía sacar a ningún lado, no tenía como una buena infancia. ¿Quién va a entrar primero al baño? ¿Los dos? Ah, bueno, anda rápido y te cepilla los dientes para que María Ángel entre. Apúrate. Nada es fácil, el camino no es fácil, todo es duro, la vida es así. Yo misma, yo sola me doy ánimo, porque digo que todo sacrificio tiene una recompensa más adelante. José Ángel, no se te olvide traer la COVID. When Maria came to the United States, she came with a dream. Yo lo que quiero es que ellos sean profesionales, que ellos estudien. Entonces vino a Estados Unidos para darnos ese futuro. Porque mi hermano quería ser piloto de avión y yo doctora. School in the United States offers that chance to María Ángel. En Venezuela porque nunca aprendíamos nada y íbamos al colegio, pero no nos enseñaban nada bien. All right. Okay, listos. Aquí dice where. Where? Es una pregunta ¿dónde? Where are we gonna go? Where? Ah. Every day, José Ángel starts his day learning a language still foreign. Con pena, porque cuando empezaron a hablar inglés, me confundo y no conozco lo que dicen. José Angel's school, Garden Place, took in 25 new students in 2023. District-wide, Denver Public Schools saw only 5 students from Venezuela newly enrolling in the 2021 academic school year, 80 the next year, 168 the year after that. This year, more than 1,000. Administrators placed them in language immersion courses. Most of José Angel's classes are in Spanish, but not all of them. Tengo que aprender poquito a poco. Mientras tanto, voy conociendo más el inglés y voy entendiéndolo más. Y aquí tengo que esperar y esperar que llegue primero María Ángel y después llega José Ángel. Ahora me vas a decir cómo se dice dog. Dog, perro. ¿Cómo se dice black? Black, negro. White. Blanco. Brown. Brown. Marrón. Así se lo sabe. Todo el día me ha tocado correr. Hola, mamá. Hola, pa. Hola. Todo sacrificio
algún día tiene una recompensa y lo más importante es que ellos estén estudiando. Es mi sueño para ellos, verlos graduarse algún día, de que ellos sean, que yo me sienta orgullosa y que yo diga lo hice. Que yo me siento orgullosa de que pude hacer algo por mis hijos y que no los dejé allá en Venezuela en aquella miseria. Muy emocionante porque en todo el día no los veo. ¿Cuál era? Todo el día pasan en la escuela. Ya ahorita espero mucho, pero vengo con ellos. Ellos vienen contentos. Summer saw numbers in the dozens. By fall, dozens turned to hundreds. Early September began the third mass group of arrivals in 2023. First in the 100s per day, then over 200, then over 300. 1,900 arrived in the final week of September alone. We need shelter space. People need a place to go. They have nowhere to go. No shelter space, nowhere to go. This cycle repeats. This time, though, nonprofits are out of funding. Migrants no longer receive help to move out when their time is up. Where would you like me to take them? I can get an answer for you. Just Get an answer, and get an answer now, before you move anybody out of this camp. On their last day in the shelter, tents go up just outside it. Coño, realmente no sabemos qué está pasando. The city says migrants are breaking the rules by setting up an encampment on something that looks like public land, but isn't. This is an enforcement action on our migrant population where they have kicked them out of the hotel, and the next day they are in violation of the camping ban. Community advocates want answers for people who don't understand what is happening. The city says they notified everyone in the camp. Nada. No nos explican nada. No sabemos qué hacer porque tanta cosa que dicen, ay, no sabemos qué hacer. There is nowhere for these folks to go. Claro, porque también me puede pasar a mí, porque yo me sacan de donde yo estoy, también yo tengo que dormir en la calle. Migrants who are in the shelter today know they could be in the same position tomorrow. Igualito, ellos son venezolanos igual que yo, todos somos seres humanos, todos sufrimos, todos queremos un apoyo. We have got to stop and find a better solution and put people indoors. We have families, we have small children and infants that are living in this encampment. The right of way. Yeah, we'll just put them on the right of way. On a day that makes little sense to people caught in it, the city permits this, not okay on one side of the street, just fine on the other. Mudándonos para acá, trayendo todas las cosas para acá. Estresado, pero así son las cosas. Arriba, más arriba. Sí, porque es verdad, tienen sus razones y eso son cosas que tienen que respetar. Esto se va a poner más lleno, cada vez más personas. We cannot continue to treat people this way, and this is just the beginning. This is going to go on all winter long. En el refugio acá 33 días. Gracias a ellos pues me acobijaron mucho tiempo. On his last day in the shelter, Estoy aquí por ellos. Moises had $800 and a choice to make. Tengo hambre, papá. Use the money to rent a room for his family for a few days or buy a car. Yo nunca pensé dormir en un carro. Vivir en un carro nunca pasó por mi mente. Siempre pensé pues en una casa, llego, trabajo, me arriendo, pero el trabajo no ha sido difícil, no ha sido fácil. No ha sido fácil conseguir trabajo. Puede ver acá con lo que yo uso para cocinar. Every night, he doesn't sleep, awake from the one worry he cannot escape, providing enough for his kids. Yo los abrigo a ellos y a mí me toca a veces salir a caminar para que se me quite el frío. Yo estoy caminando por aquí a las 2 o 3 de la mañana. El carro ahí, yo caminando para allí y para acá buscando darme calor yo. He knows this isn't a replacement for a home, but what choice does he have? Imagínense, para mí es difícil, pero me toca luchar por mi familia. Difícil, pero
Creemos en un Dios. En nombre de Dios, que sí nos va a dar fuerzas para superar etapas, porque todo empezando es difícil. Pero bueno. The Venezuelans arriving towards the end of 2023 face the same struggles of those who arrived before. Wilmer remembers how it felt. En ese tiempo yo vine aquí con mi familia y me preocupaba mucho que no tuvieran un techo donde dormir y un trabajo estable pues, para poder darle de comer y todo eso. Sí, ahora es diferente, sí. No, ya no estoy preocupado. This is his first time working construction. In Venezuela, Wilmer was a taxi driver. Poco a poco fui aprendiendo, me fueron enseñando y ya ahorita he aprendido muchas cosas. Que todavía me faltan aprender muchas cosas, pero sí ya he aprendido muchas cosas de la carpintería. It took him 5 months to get hired here. The worries that once kept him up at night, gone, with a job to go back to every day. Es algo que me gusta hacer el trabajo. La familia creo que es lo más importante que puede tener una persona. Por mi familia, tengo una familia y necesito trabajar por ellos. Mi primera hija, ya son 12 años y claro, significa mucho porque uno no cumple años todos los días. Y después de que pasar tantas cosas que pasamos, llegar aquí y saber que estamos vivos es importante. Celebrar un año más. This birthday feels so different than the last. No había agua en la casa donde estábamos. Ese día fue un estrés porque no había agua. Al principio estaba triste porque no había agua. Y no teníamos con qué bañarnos y eso. Y este año, pues no tenía como pensaba hacerle un cumpleaños. No tengo plata para hacer un cumpleaños, pero sí como para hacerle una decoración y picarle una torta. A difference of 12 months, a new country, a place to call home. A dream then turned to reality now, 12 months later. Me siento mejor y feliz, porque es más divertido aquí. Desde pequeña, a veces yo quería venir para acá, porque aquí se cumplen todos los sueños. A new life is something to be celebrated, but even this celebration cannot erase the past and the doubt, a consequence of the journey they took to get here. Esa es la mejor parte de que yo estoy, desde que estoy aquí. Siempre me lleno de ellos. Cuando yo a veces me desespero y digo que no puedo en este país, me acuerdo de ellos, porque las oportunidades que ellos tienen no las tengo yo. Tienen derecho a la educación, ellos estudian tranquilamente. La verdad, si yo vuelvo a nacer, no lo hago. No lo hago. After all the sacrifice, she regrets coming here. Yo vuelvo a nacer y no hago lo que hice. No me meto a esa selva, ni me traigo a mis hijos por ahí. En las noches yo le tenía miedo a esa selva. Y en las orillas de los ríos, los muertos así como que se los llevaba a la corriente y quedaban en las orillas. Y en los pantanos conseguían manos de niños chiquitos así, de niñitos, como que se enterraban los bebés ahí. Conseguían manitos así y eso era horrible. Pero los días pasaban y caían las noches y llovía todos los días. Hubo un momento que yo me senté y yo le decía a mi cuñado, a Felo, le decía, ya no puedo más, sigan ustedes. Sigan. Y yo le decía a María Ángel, mami, sigue que tú eres fuerte, vete con tu tía. Y yo me quedé ahí con José Ángel y yo decía, no puedo. Me senté en una piedra y me quedé ahí y yo decía, no puedo. No teníamos nada que comer y era una debilidad que sentíamos en el cuerpo que yo decía, no voy a llegar nunca. Pero María Ángel y José Ángel nunca se les va a olvidar. Ellos a veces, ellos odian el pantano. Ellos me dicen, ay mamá, esto parece la selva. Siempre se acuerdan de esas cosas. Cuando ya uno está ahí, uno dice, ¿por qué lo hice? Nunca vengo
al sueño americano, nunca llego a los Estados Unidos. Yo vuelvo a nacer y no lo hago. Cinco ciudades para llegar a Nueva York. This is how I spent much of 2023. Necesita un mente muy fuerte, ¿no? Documenting a city in unprecedented times. No city away from the border received the number of migrants arriving per capita. But this was never meant to be a story about one city's response. Es como te digo, nuestra vida ha cambiado mucho. Ha dado un giro de 360. Ha dado un giro de 360. Realmente sí. Lo que sí es que nosotros nos hemos caracterizado siempre en trabajar y salir adelante. Pero no nos imaginamos vivir esto que estamos viviendo aquí. ¿Cómo tan rápido? Tan rápido, exacto, tan rápido. No creemos en eso del sueño americano ni nada de eso, pero sí creemos de que gracias a Dios no ha ido bien. Hemos visto, como quien dice, los frutos de estar acá. Como te digo, no ha sido fácil el camino de nosotros y nunca nos hemos rendido. Siempre hemos estado ahí perseverando. Esta nueva vida. Some came here and found the life they wanted. Others are still searching. No matter where they are in their journey, they all have a new life. Una vida nueva.